En este video nos vamos a dedicar a lo que se conoce como componentes de una fuerza. Generalmente cuando se tiene una fuerza inclinada, si miramos la imagen abajo a la izquierda, vemos que un niño intenta levantar a una niña, haciéndose una fuerza entre ellos con las manos, y vemos que la fuerza que le aplica el niño a la niña es una fuerza en diagonal o inclinada, formando un ángulo alfa con la dirección horizontal o el piso. En esta situación, lo más conveniente es trabajar con lo que se llama componentes de una fuerza. Entonces, me da datos de esa situación en el que tenemos que la fuerza vale 250 newtons y que la inclinación es 30 grados. Entonces, lo que se hace en ese caso es pasar a este dibujo de la derecha. ¿Cómo se llega a él o cómo se representa? Se representa el eje X horizontal hacia la derecha, el eje Y vertical y hacia arriba. Se representa la fuerza que puede ser a escala de 250 newton con una regla de 3 y una regla, y este ángulo se marca con un semicírculo formando 30 grados. Después lo que se hace es, en la punta del vector fuerza se proyecta en el eje de las X, y a ese vector que se forma, que va desde la cola del vector hasta la proyección, es lo que se conoce como componente de la fuerza en el eje de las X. Y haciendo lo mismo para el eje de las Y, proyectando a este vector que va de la cola del vector hasta la punta de la proyección, es lo que se conoce como FI o vector componente de la fuerza en eje Y. ¿De dónde surge esto? Esto surge que si miramos acá el dibujo, es lo que se conoce como descomposición de una fuerza, porque si yo compongo o sumo F en Y más F en X, obtengo nuevamente el vector diagonal, que sería el vector F. Entonces lo que estamos haciendo aquí es descomponer una fuerza, y por eso se llaman componentes de una fuerza. Bien, acá están los pasos a seguir, que fue exactamente lo que acabo de decir en palabras. Y entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula. Esto proviene de las matemáticas, del famoso las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, o SOHCAHTOA. Eso es porque si miran acá, en este rectángulo se forman dos triángulos rectángulos, el de que está abajo y el que está arriba. Me voy a guiar solo en el que está abajo. Entonces, para ese triángulo rectángulo tenemos el ángulo aquí es alfa, F viene a ser la hipotenusa, F en Y, que es este cateto de acá, que por definición de cateto es el cateto opuesto al ángulo alfa, así que este es el cateto opuesto, y el que está abajo, este de aquí, que está tocando al ángulo alfa, es el cateto adyacente. Entonces, primero voy a dar las conclusiones y después vemos la razón de por qué. ¿Cómo se hace? Si yo conozco F y conozco el ángulo alfa, yo voy a poder ser capaz de calcular cuánto vale Fx y cuánto vale Fi. La matemática me dice que para hallar la fuerza o componente de la fuerza del cateto adyacente, que en este dibujo y en este caso es F en X, es el cateto adyacente, se va a hacer F, el valor de F, que en este caso era 250, por coseno de ese ángulo, que era 30. Y para hallar la otra componente, que es el cateto opuesto, o la componente de fuerza del cateto opuesto, que sería en Fi en este caso, se hace F por el seno de ese ángulo alfa. Y de esa manera yo voy a obtener cuánto vale la componente de la fuerza en el eje X y en el eje Y, dependiendo de si es el cateto adyacente o el cateto opuesto. Insisto con que hay que fijarse qué cateto es, más allá si es en X o en Y. Lo importante es qué cateto. Lo más fácil para resolver un ejercicio es mirar el triángulo, fijarme cuál es la componente adyacente, en este caso eso es Fx, y ya sé que esa es F, se calcula como F por coseno de ese ángulo. La otra va a ser por el seno. ¿De dónde sale esto? Sale de las expresiones matemáticas de seno, coseno y tangente, o SOHCAHTOA o SOHCAHTOA, que es una regla para poderse acordar de las definiciones. Entonces, por ejemplo, seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para nuestro caso, el seno del ángulo alfa sería F en Y, porque es nuestro cateto opuesto o de ese triángulo, y F sería la hipotenusa.
Si despejo de acá, obtengo la expresión, la segunda expresión, que es la que me interesa. Si hago lo mismo con la expresión para el coseno, que es K coseno del ángulo alfa, es adyacente sobre hipotenusa. Como el cateto adyacente vimos que era fx y la hipotenusa es f, despejando de acá llego a que la fuerza componente adyacente es la fuerza por el coseno del ángulo. Y de esa manera voy a poder averiguar cuánto vale cada uno. E insisto que hay que tener cuidado en ver cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Bien, para el ejemplo con el que comenzamos, tenemos que la fuerza es de 250 newton y el ángulo es 30 grados. Por todo lo ya dicho, en este caso me quedaría que la componente adyacente era f en x, por lo tanto f en x va a ser los 250 newtons por coseno de 30 grados. Hago esa cuenta en la calculadora y eso me da 217 newtons. Como el cateto opuesto es f en y va a ser 250 newtons por seno de 30 grados. Y de esa manera obtengo que f en y es 125 newtons, obviamente también hecho en calculadora. Bien, para seguir voy a hacer el ejercicio 21.2, que es de un martillo, para aplicar un poco diferente esto que acabamos de hacer, y va a quedar para ustedes y que se practiquen los dos ejercicios o las dos partes del ejercicio 21.3, en que me pide que en cada caso también determine cuánto vale la componente en x y la componente en y de esas dos fuerzas representadas. Bien, el ejercicio 21.2 me da la fuerza de 260 newtons, el ángulo de 15 grados y el de 75. Ahí en la representación, ahí está marcada 15 grados, la fuerza, el otro ángulo 75 grados, el eje X. Y entonces, lo primero que hago para el ejercicio, lo que me pide es averiguar las componentes. Entonces lo primero que hago es repasar el eje X y representar el eje Y, que me da la chance de dibujarlo perpendicular al eje X. Después que tengo eso representado, el eje X y el eje Y, con el ángulo de 15 y 75 grados, representé la fuerza de 260 newtons. Y ahora lo que voy a hacer es trazar las proyecciones. Proyecto según el eje Y y lo que obtengo es la componente de la fuerza en el eje Y. Y a esta le llamo f en y. Proyecto en el eje X. Y a esta componente se le llama f en x. Se forman dos triángulos, rectángulos y un rectángulo. Voy a marcar el que voy a elegir, este de este lado, con el ángulo de 15 grados. Entonces tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente a ese ángulo de 15 y tenemos el cateto opuesto, que es f en x. Entonces nosotros vimos que f en y, que es el cateto adyacente, se calculaba como f multiplicado por el coseno de ese ángulo de 15. Entonces sería 260 newtons por coseno de esos 15 grados. Entonces hacemos la cuenta en la calculadora, que sería 260 newtons por coseno de 15 grados, que me da 251 newtons. Anotamos 251 newtons y ya esa es la componente en y de lo que nos están pidiendo. Ya sé que para hallar la componente en x, que es el cateto opuesto, lo que tenemos que hacer es hacer f
por coseno porque es el cateto opuesto. Entonces, f en x quedaría 260 newtons por el seno de 15 grados. Así que f en x va a valer 260 por seno de 15, 67,3 newtons. Y ese ya sería el resultado de la componente en x. Entonces, si yo hubiera utilizado el otro triángulo, en vez de este de 15, el de 75, ahí lo marco con otro color. Vamos a ver cómo quedarían las cuentas. Lo voy a hacer solo con la componente en x. La componente en x me fijo y es el cateto adyacente a ese ángulo de 75 grados. Por lo tanto, f en x en este caso es el cateto adyacente. Entonces f en x por la regla es 260 newton por el coseno de esos 75 grados. Hago esa cuenta en la calculadora. 260 por el coseno de 75, 67,3. O sea que me da lo mismo que por el otro método. Entonces, ¿qué triángulo voy a elegir? Cualquiera de los dos. Ahora tengo que respetar la regla. Así que logré verificar el resultado. Esta parte en verde la dejo ahí como para que se vea que puedo usar cualquiera de los dos triángulos y el resultado es el mismo. O sea, que usando este triángulo quedaría f en x 275 y es el seno porque el cateto opuesto, pero en fx usando el ángulo de 75 es el cateto adyacente. Bien, y ahora lo que me queda hacer por escala. Entonces este dibujo lo hice de tal manera que esa fuerza sea de 5,2 centímetros con ese ángulo de 15. Así que 260 newton corresponden a 5,2 centímetros. Utilizando una regla, mido, por ejemplo, f en x. La regla no se va a ver mucho, ahí más o menos 1,3 centímetros. Así que f en x concluyo que corresponden a 1,3 centímetros. Ahora lo que hago es una regla de 3. Para hallar cuánto vale f en x, que sé que vale 67,3 newton. Por lo tanto, usando la regla de 3, si 260 newton le corresponden 5,2 centímetros, los 1,3 centímetros, ¿a cuánto le corresponde? Y ahí averiguo f en x. Para hacer una regla de 3 se multiplica cruzado y se divide derecho. Así que sería 1,3 por 260 newton dividido 5,2. 65 newton. Así que f en x concluyo que da aproximadamente 65 newton, perdón. Y entonces, si bien me dio 65 newton y en otro caso me dio 67, eso es común que pase porque son el mismo resultado por una cuestión de escala. Si quiero que me quede mejor, lo hago un poco más grande. Bien, y de esa manera termina el ejercicio. La parte A, hallando las componentes con un triángulo. Después contesté la pregunta si puede ser el otro. La respuesta es que sí, lo hago de una sola manera. Y por último lo hice a escala, que es la segunda opción que tenemos. Muy bien, hasta aquí el video. Saludos.